¿Sabes qué es lo más peligroso que existe? No es el fracaso. No es el rechazo. Es algo más silencioso, más sigiloso. Algo que te susurra al oído cada vez que estás a punto de dar un paso importante. El miedo no llega con gritos ni golpes. No te obliga. Solo te habla con voz suave, convincente, razonable. Te protege, te dice, pero en realidad te encierra. Nos hace creer que nos mantiene a salvo, pero en realidad nos mantiene atrapados. No lo intentes, podrías fallar. No lo digas, podrían juzgarte. No lo sueñes, es demasiado grande para ti. Mentiras. Todas son mentiras. El miedo se disfraza de prudencia. Se viste de lógica. Se cubre con el disfraz de lo que la sociedad llama sentido común. Pero detrás de esa máscara hay algo más oscuro. El miedo no quiere protegerte. Quiere controlarte. Desde pequeños nos enseñaron que hay dos caminos. El camino seguro y el camino arriesgado. Nos dijeron que lo inteligente es elegir el seguro, el estable, el que no tiene fallas. Pero, ¿y si te dijera que el camino seguro también puede fallar? Mi padre fue la persona más prudente que conocí. No arriesgó. Eligió lo seguro. Un trabajo estable, con un sueldo estable. Y aún así, fracasó. Un día, lo despidieron. Lo perdió todo. Y fue entonces cuando entendí una de las lecciones más importantes de mi vida. Puedes fracasar en lo que no amas. Déjame repetirlo, porque es crucial que lo entiendas. Puedes fracasar en lo que no amas. Así que, si de todas formas hay riesgo, si de todas formas el suelo puede caerse bajo tus pies, ¿por qué no arriesgarte por lo que realmente quieres? El miedo nos ha engañado durante toda la vida. Nos hace creer que si jugamos a lo seguro, estaremos bien. Nos hace creer que si no arriesgamos, estaremos a salvo. Pero la verdad es otra. No hay forma de escapar del riesgo. No hay forma de evitar la incertidumbre. El miedo no es el enemigo. Siempre va a estar ahí. Lo que sí puedes elegir es cuánto poder le das sobre tu vida. Tienes dos opciones. Solo dos. Puedes tomar decisiones desde el miedo. Jugar a lo seguro. Encajar. Disfrazar tu cobardía de prudencia. Mantenerte en la zona de confort hasta que sea demasiado tarde. O puedes tomar decisiones desde el amor. Amor por lo que eres. Amor por lo que puedes llegar a ser. Amor por lo que puedes construir. El miedo quiere que esperes. Quiere que te sientes en el borde de la vida y observes cómo otros juegan el juego. Quiere que creas que no estás listo. Que necesitas más tiempo. Que necesitas más preparación. Pero la verdad es esta. Nunca vas a tener todas las respuestas. Nunca va a haber un momento perfecto. Entonces, ¿qué haces? Te lanzas de todas formas. Aunque sientas miedo. Aunque tu voz tiemble. Aunque te duelan las piernas. Aunque todo dentro de ti te grite que esperes un poco más. Te lanzas. Porque la diferencia entre los que triunfan y los que no es la ausencia de miedo. Es la decisión de actuar a pesar de él. Escucha esto bien. La jaula en la que el miedo te tiene atrapado nunca estuvo cerrada. Siempre pudiste salir. Siempre tuviste la llave. Lo único que tienes que hacer es atreverte a cruzar la puerta. Y cuando lo hagas, cuando por fin tomes el paso que has estado evitando por tanto tiempo, te darás cuenta de algo increíble. El miedo nunca fue real. Era solo humo. Y al otro lado de ese humo está tu vida. No te mueras esperando. No te quedes atrapado en la trampa. Sal. Ahora, tu vida comienza cuando decides que el miedo ya no está a cargo. Mírate. Mírate ahí. Sentado, esperando. Esperando a que alguien te dé permiso. Esperando a que el miedo desaparezca. Déjame decirte algo que puede doler, pero que necesitas escuchar. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a llegar con una varita mágica a arreglar tu vida. Si sigues esperando, vas a seguir en el mismo lugar. Los días van a pasar. Los meses van a pasar. Los años van a pasar. Y un día, cuando mires atrás, te darás cuenta de la verdad más dura de todas. Te convertiste en alguien que solo soñó con hacer cosas, pero nunca las hizo. Y ese día va a ser demasiado tarde.
No dejes que eso te pase. No dejes que el miedo te robe tu única vida. Cierra los ojos. Siente el miedo y da el paso de todas formas. No tienes que saber cómo va a salir. No tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que moverte. Muévete. Ahora, corre detrás de eso que te quema por dentro. Enfrenta ese miedo que te ha tenido atado por años. Rompe las cadenas. Y cuando lo hagas, cuando por fin te atrevas, cuando des ese salto que has estado evitando, descubrirás algo increíble. No estabas cayendo. Estabas volando. Pero espera. Sé lo que estás pensando. ¿Y si fallo? ¿Y si me caigo? ¿Y si me juzgan? ¿Y si todo sale mal? Ahora dime algo. ¿Qué es peor? ¿Intentarlo y fallar? ¿O nunca intentarlo y pasar el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado si hubieras sido valiente por 5 segundos? 5 segundos. Eso es todo lo que necesitas. 5 segundos para decidir. 5 segundos para dejar de pensar y actuar. 5 segundos para cambiar el rumbo de tu historia. No necesitas saber qué hay después. Solo tienes que dar el paso. Porque si sigues esperando a sentirte listo, nunca lo estarás. Nadie está listo cuando empieza. Pero todos los que logran algo deciden empezar aunque no estén listos. La diferencia entre los que viven sus sueños y los que los entierran no es la suerte, ni el talento, ni el dinero. Es el coraje. El coraje de saltar antes de saber volar. El coraje de fallar y levantarse. El coraje de seguir cuando nadie cree en ti. Y si no encuentras ese coraje dentro de ti, entonces toma el mío. Tómalo. Úsalo. Core. Grita. Llora si hace falta. Pero no te detengas. No hoy. No ahora. No esta vez. Porque al final de todo esto, solo hay una pregunta que importa. ¿Viví de verdad? No dejes que la respuesta sea no. Ahora ve. Y haz que pase. Sé lo que sientes. Sé lo que es mirar al techo en la madrugada y preguntarte, ¿qué carajos estoy haciendo con mi vida? Es esa sensación de estar atrapado en un bucle infinito. Quieres moverte, pero algo te detiene. Algo invisible, pero tan real como el suelo bajo tus pies. 5 segundos. Eso es todo lo que necesitas. 5 segundos para tomar una decisión. 5 segundos para actuar antes de que tu mente se rinda. Antes de que el miedo tome el control. Porque si sigues esperando el momento perfecto, te tengo noticias. Ese momento no existe. No necesitas saber cómo vas a lograrlo. Solo necesitas empezar. Y una vez que empieces, no te detengas. Aún tienes la oportunidad de cambiarlo todo.